¿Cómo están? Agradecemos la presencia de todos ustedes acá para este tema que entendemos que es, bueno, de importancia crucial. Hoy tenemos una relación muy particular en este momento con Estados Unidos como país y Estados Unidos con el mundo, y creo que pocas veces uno tiene la oportunidad a nivel en La Plata, como público, de intercambiar opiniones con alguien que, como Jorge, ha sido 2 veces embajador de Argentina en Washington y que tiene una experiencia concreta que puede compartir con nosotros sobre su mirada respecto de esta situación de contexto tan particular. Y quiero agradecer al Colegio de Abogados, del Colegio de la Abogacía de La Plata, por permitirnos tratar estos temas de índole internacional, pero que afectan no solamente la vida cotidiana de los argentinos, sino también la vida profesional de, de abogados y abogadas, porque al final de cuentas son cosas que impactan sobre la vida de todos, y eso, para eso estamos los abogados. Bueno, le paso la palabra a Luis Nielsen, nuestro director del Instituto de Derecho a la Integración. Bueno, muy breve, agradecerles a todos la presencia acá. Creo que es muy importante poder contar con la presencia de Jorge hoy. Es un lujo para el Colegio de la Abogacía y bueno, también para todos los abogados que podamos entender cómo juega el factor mundo hoy, ¿no? Y en particular la de una de las potencias más importantes, una de las dos más importantes del mundo, que es Estados Unidos. Así que, sin más, agradecerles a ustedes, agradecerle a Jorge, agradecerle a todo el instituto que presido y también a todos los que hemos trabajado en estas actividades, porque lo venimos haciendo muy bien y de forma coordinada y muy amigable. Así que, sin más, lo dejo a Marco y a Jorge. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio de la Abogacía por este espacio. Quiero agradecer a Jorge por venir a la ciudad, a nuestra ciudad, a compartir su experiencia como embajador, como especialista en relaciones internacionales, con una trayectoria que lo acompaña. Él fue 2 veces embajador de la Argentina ante los Estados Unidos, embajador ante la Misión Permanente de las Naciones Unidas y embajador en Portugal. Hoy en día preside la Fundación Embajada Abierta y bueno, dentro de los libros que ha escrito, uno que tuve el honor de que me obsequiase, que fue El desafío de los países sudamericanos latinoamericanos en el G20. También en esta oportunidad el libro que nos trae para poder debatir esta situación es Las dos almas de Estados Unidos, del cual tomamos y parafraseamos para poder reformular en el título de esta charla, que es La política exterior de los Estados Unidos, el reflejo de una sociedad fracturada. Y quiero, tampoco para hacer tan larga la introducción, quiero dar este puntapié con la siguiente pregunta, para que Jorge nos puedas contar. Capaz nosotros desde nuestro punto geográfico tendemos a creer que la excepcionalidad de Argentina lo es en todos lados, incluso en la grieta, en la división, en la polarización, ya sea unitarios y federales, peronistas, antiperonistas, personalistas y antipersonalistas. Pero si uno hace un análisis de las democracias liberales, se da cuenta de que no es ajeno a ninguna. ¿Cómo afecta en particular esta fractura y esta intensificación de esa fractura en la potencia militar y económica actualmente más importante del mundo? Muchas gracias, Jorge, por estar acá. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por estar acá. La verdad que he venido con mucho entusiasmo a La Plata, ciudad a la que me gusta siempre venir y sobre todo bien entusiasmado con la posibilidad de que podamos conversar entre todos, ¿no? La idea
me decía Marco recién, era la de que yo haga una suerte de panorama general para después poder trabajar sobre los temas que a cada uno de ustedes les parezcan de relevancia. Me apresuro a aclarar dos cosas. En primer lugar, que yo no soy un escritor, ¿no? He publicado varios libros, normalmente lo he hecho después de cada oportunidad en la que me ha tocado representar a la República en el exterior, eh, porque creo que los que tenemos la responsabilidad, el alto honor, digámoslo, de representar a la Argentina afuera, tenemos también la responsabilidad, no quiero usar la palabra obligación porque muchos no lo hacen, pero el deber de devolver y sobre todo demostrar las cuestiones que uno ha ido viendo y detectando a lo largo de los mandatos, ¿no? Sepan ustedes que yo no soy un diplomático de carrera, yo soy un hombre de la política, toda mi vida me dediqué a la actividad política. De hecho, fui durante 20 años seguidos, le decía a Marco recién, una especie de dinosaurio soy, porque he sido concejal, he sido varias veces legislador de la ciudad, varias veces diputado de la Nación, convencional constituyente, y en eso se me fueron 2 décadas de mi vida. Un día, en el año 2007, yo me encontraba presidiendo la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación, cuando fui convocado por el presidente de la República. El presidente en ese momento era Néstor Kirchner, que me designa embajador de la Argentina ante las Naciones Unidas. De manera tal que, esto fue en mayo, recibí la instrucción de estar en junio en Nueva York, ya, porque en junio se reúne el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Así que en el lapso de unos 35 o 40 días presenté mi renuncia a la Cámara, a mi banca, digamos, como diputado de la Nación, y me ordené mis cosas en la medida que pude y me trasladé a la ciudad de Nueva York, a donde presenté mis cartas credenciales al secretario general, que en ese momento era un coreano llamado Ban Ki-moon, tal vez ustedes lo recuerden. Yo lo traje 2 veces a la Argentina después. Y entonces, bueno, ahí en la Asamblea General de Naciones Unidas eh, llevé adelante una experiencia extraordinaria, porque la verdad que todavía la Asamblea General de la ONU era la gran caja de resonancia de la política internacional. Hoy ya no lo es. En poco menos de 2 décadas, todos los espacios multilaterales, y esto tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy sobre Estados Unidos, están en retroceso, han perdido capacidad. Nadie espera que los principales problemas del mundo se resuelvan en un debate en la Asamblea General de Naciones Unidas, que tiene 193 bancas, una por cada país miembro. Nadie espera que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial es el ámbito competente para ocuparse de las amenazas a la paz y la seguridad internacional, nadie espera que el Consejo de Seguridad le ponga fin al conflicto en Medio Oriente, fin a la guerra en Ucrania, fin a los múltiples conflictos que hay en África, porque el sistema de vetos cruzados hace que sea un órgano paralizado, vetusto, ya no tiene la capacidad de responder a las demandas que la realidad nos ofrece planetariamente. Nadie espera que la Organización Mundial de Comercio solucione controversias de comercio. Lo hizo durante décadas, para bien o para mal, pero vino funcionando. Todo el sistema está en retroceso, digamos, ¿no? Pero de todas maneras, aquella Asamblea General, yo estuve 5 años en Nueva York trabajando como embajador de la Argentina, y tengo que decirle, fue una experiencia realmente importante porque para un político sudamericano, Borges decía que Buenos Aires es un remoto puerto sudamericano. Y la verdad que le encontré sentido a esa afirmación del escritor, cuando me di cuenta lo lejos que estamos, no en términos geográficos, sino en términos de entender cómo funciona, cuando digo nosotros, digo la dirigencia política de la Argentina, cómo funciona el sistema de toma de decisiones a nivel global. Entonces, esta experiencia de Naciones Unidas fue un baño de realidad, ¿no? Yo llegué en el 2007, estuve hasta fines del 2011. En el año 2011 me tocó
presidir algo que se llama el G77 en China, es el grupo de los 77 y China, el bloque de la mayoría, si tuviéramos que trasladarlo a nuestra experiencia en el Congreso argentino. ¿Por qué? Porque la Asamblea General de Naciones Unidas se descompone en dos grandes partes. Están los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Los países desarrollados son los más ricos y son los menos. Los países en vías de desarrollo son alrededor de 140 en un universo de 193 países que conforman la Asamblea. Así que eh, cuando terminé esa experiencia, publiqué un libro que se llamó ¿Quién gobierna el mundo? Es un libro que analiza precisamente lo que ya se visualizaba como el comienzo del deterioro de los espacios multilaterales tradicionales que se gestaron después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, este libro ya aborda el nacimiento del G20. Yo fui Sherpa de la Argentina durante 4 años en el G20, atendí las cumbres de Arabia Saudita, de Italia, de Indonesia y de la India en el año 2023. El libro este ¿Quién gobierna el mundo? Bueno, precisamente muestra cómo de golpe aparece un foro, porque no es nada más que un foro, ni siquiera es una organización, en donde no están todos representados, sino están algunos representados. Son 20 países, ahora 21, pues se acaba de incorporar a partir de la cumbre de Brasil la Unión Africana. Pero bueno, cumplí ese mandato y publiqué este libro, que ya no sé si se consigue ya, pero es un libro que aborda precisamente todo esto. A fines del 2011 fui designado, en el 2012 fui designado embajador de la Argentina ante Washington. De manera tal que directamente me trasladé desde Nueva York a Washington, presenté mis cartas credenciales en la Casa Blanca al presidente Barack Obama y estuve un par de años en Washington, 2 años, poco más de 2 años, 2 años de yo calculo que, presumo que debe ser de los peores momentos de la relación bilateral entre la Argentina y los Estados Unidos. Si ustedes recuerdan, en 2012 soportábamos el acoso de los fondos buitres en todos los foros, perdíamos juicios en el CIADI, que es el Tribunal del Banco Mundial, la relación con la Casa Blanca no era buena. Bueno, se dieron una cantidad de circunstancias que hicieron que fueran 2 años interesantes, pero difíciles. Luego de esto fui designado en Portugal, a donde me trasladé en el año 2013, y estuve como embajador de la Argentina en Portugal con una agenda distinta. Veníamos recién conversando con Marco en el viaje, de atender dos agendas infinitas, como son la de Naciones Unidas y de la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos, pasé a una embajada normal, digamos, ¿no? Así que eso me permitió publicar un segundo libro que se llamó Historia Urgente de los Estados Unidos y que refiere toda la evolución de la sociedad norteamericana hasta lo que a mí me había tocado vivir hasta ese momento, que era la gestión de Barack Obama. En Europa aproveché, yo llegué justo cuando estaba produciéndose la crisis del euro. Recuerdo que las calles de Lisboa estaban inundadas de manifestaciones pacíficas, distintas a las nuestras. Los portugueses son muy ordenados, ¿no? Pero había multitudinarias manifestaciones, todas unificadas con una única consigna que decía que se liye la troika. ¿Qué quiere decir? Que se joda la troika. ¿Qué era la troika? La troika es el Banco Central Europeo más el Fondo Monetario Internacional más la Comisión Europea. El problema que se discutía era el del alto endeudamiento de Portugal, que había manifestaciones similares en toda Europa, pero particularmente en Grecia. Y bueno, esto generó todo un proceso que Europa fue remontando, ¿no? Cuando terminé mi mandato en el año 2015, me regresé a la Argentina. Como ustedes saben, los embajadores políticos, los que no son de carrera, duran lo que dura el presidente que los designa. Así que en diciembre del 2015, antes de la asunción del presidente Macri de su cargo, el nuevo presidente, yo regresé a la Argentina. Eh,
2016 en realidad, escribí otro libro que se llamó Diálogo sobre Europa, que fue un abordaje precisamente de la crisis del euro en Europa. Y casi 4 años después de haber regresado, fui designado nuevamente embajador de la Argentina ante las Naciones Unidas. Así que ahí marché nuevamente para Washington. Esta vez me tocó presentar mis cartas credenciales en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, que estaba en su último año de mandato. Después de que Trump terminó su año de mandato, conviví 3 años con la administración del presidente Joe Biden hasta mi regreso a la Argentina, que fue a fines del año 2023, en las vísperas de la asunción del segundo mandato del presidente Trump. Así que eso motivó que publicara este otro libro, que es el que está de alguna manera contrabandeado en el título de la charla a la cual me convocan hoy, sobre todo en la parte que dice el reflejo de una sociedad fracturada. Este libro se llama Las dos almas de Estados Unidos y el subtítulo es Viaje al corazón de una sociedad fracturada. Decía bien Marco recién, los argentinos creemos que somos los campeones mundiales de la grieta, por esta grieta que ciertamente existe en lo social y en lo político de nuestra sociedad, pero no terminamos de darnos cuenta que en realidad es un fenómeno global que se está verificando en todas las democracias, por lo menos occidentales. Yo no tengo una lectura fina, he estado 4 veces en la China, pero no termino, o he estado 4 veces en la India, pero no termino de descifrar cómo es el juego interno dentro de estas sociedades, pero sí puedo percibir con claridad este proceso de fragmentación y de polarización, los dos procesos en simultáneo que se verifican en la mayoría de las democracias occidentales, en particular en Estados Unidos. La grieta social y política que existe en ese país es mucho más grande y mucho más grave de la que nosotros vivimos en la Argentina. Pero insisto, es parte de un proceso global, mundial, que se está dando. Así que bueno, he juntado experiencia en Estados Unidos. Yo estudié de joven, gané una beca y estudié de joven en los 70 en Estados Unidos. Después estuve 5 años en Nueva York, estuve 2 años en mi primer mandato, 4 años en mi segundo mandato. Eso me permite tener una cierta noción epidérmica de lo que está pasando, en ese país. Yo vivía en Washington, pero los estadounidenses dicen que Washington es una isla rodeada de realidad. Es decir, sugieren que en Washington hay un microclima más parecido al de las series que uno ve sobre el Congreso de los Estados Unidos o la Casa Blanca, que vinculado, que conectada con la realidad de los Estados Unidos. Pero, bueno, por la naturaleza de mi trabajo y aparte porque es lo que hay que hacer, yo en los varios años que he estado viviendo en Estados Unidos, no he estado solo concentrado en mi labor en la capital, sino que nosotros tenemos una cantidad de consulados diseminados en la geografía de los Estados Unidos. Tenemos un consulado al norte en Chicago, otro en el oeste en Los Ángeles, California, otro en Miami, al sur, otro en Nueva York, otro en Atlanta. Entonces eso me mantuvo recorriendo bastante el interior de los Estados Unidos y de alguna manera me sirvió también para completar esta visión, este abordaje de esta compleja realidad que es los Estados Unidos. Sepan que en Estados Unidos no es lo mismo pararse en las costas o en las grandes ciudades que pararse en el interior profundo del país, en los estados del centro. ¿Por qué? Bueno, porque hay dos visiones contradictorias del mismo país. Hay dos visiones diferentes, hay dos percepciones distintas. Y esto es lo que ha ido profundizando esta suerte de grieta que se ha venido convirtiendo en cada vez más intensa a lo largo de los últimos años. No solamente son visiones contradictorias, sino que son visiones en pugna, que chocan, que combaten, que compiten, ¿no?
Y esto produce la situación que actualmente tenemos. Yo viví, les dije, en los 70 en Estados Unidos. Nunca se me hubiera ocurrido pensar, los norteamericanos están orgullosos de su democracia y su modelo, que se generalizara una consigna que me tocó ver no solamente en las administraciones demócratas, sino también en las republicanas. Es una consigna que dice, not my president. Ese no es mi presidente. Esto a mí me parece que marca muy claramente el desencuentro, ¿no? Después de un proceso electoral, la democracia estadounidense históricamente salía fortalecida porque tenía un nuevo presidente que lideraba el conjunto del país. Sin embargo, yo he visto crecer esta consigna de no es mi presidente, ¿no? Esto nos marca también entonces de alguna manera cómo el proceso de agrietamiento se ha ido profundizando y yo diría más, se ha calcificado. Entonces uno tiene una tensión permanente entre dos ideas de Estados Unidos. Fíjense que el presidente Biden tiene una frase que yo se la he escuchado decir muchas veces. Lo ha dicho en algunas reuniones privadas que hemos tenido, pero yo lo he escuchado decir siempre en... A ver, el evento más importante que tiene la democracia estadounidense anualmente es cuando el presidente concurre al Congreso para hacer algo que se llama el informe sobre el estado de la nación. Es una ceremonia muy importante porque está reunido el pleno de las dos cámaras, Senado y, y Sala de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, los 9 miembros de la Corte Suprema de Justicia y el cuerpo diplomático. Nadie más. Bueno, y el gabinete del presidente, obviamente. Todo el gabinete, menos uno. Hay una serie que se refiere a eso, no recuerdo el nombre en este momento, pero por una cuestión de seguridad. Es tanta la concentración de poder que existe en ese momento en el Capitolio, en el Congreso, que si hubiera un atentado y mueren todos, uno tiene que estar a salvo. Así que normalmente son ministros que van cambiando, ¿no? Pero a ese... Disculpen, estoy con una alergia. Designated Survivor. Exacto. Designated Survivor. Ese es el nombre de la serie. A ese ministro lo llevan al Pentágono y está blindado, digamos, por si hubiera un atentado en el Congreso. Entonces, ¿por qué estoy hablando del Congreso? Ah, porque esta frase que le he escuchado decir muchas veces a Biden dice que Estados Unidos es una nación única, diferente a todas las otras naciones. Porque dice, porque no nace ni de una geografía, ni de una etnia, ni de una religión, nace de una idea. Claro, uno piensa, no nace de una geografía. Claro, porque hay países, Chile, por ejemplo, es un país que tiene una geografía definida previa. Eso es Chile. O uno piensa en términos religiosos y dice, bueno, Arabia Saudita es un país que nace a partir de una religión. O una etnia, Japón es una isla, es una nación que se ha conformado en función de una isla. Y lo que ellos dicen es, Estados Unidos es distinto porque nace de una idea. Y el problema es que hoy no hay acuerdo en Estados Unidos sobre cuál es la idea que hace nacer al país. Porque hay por lo menos dos ideas de país. Y esas son esa es la división, digamos, que explica esta grieta. Y es una grieta que está relacionada no con posicionamientos políticos, no es cristianista, anticristianista, macrista, antimacrista, Milei, no Milei, no. Es mucho más profunda. Tiene que ver con los valores más de fondo de esa sociedad. Yo he estado, sepan, en el interior de los Estados Unidos, cuando visitaba los consulados, siempre me armaban programas y cosas, y aparte yo quería estar y ver. Yo he estado en plenarios de la comunidad educativa en colegios secundarios de los Estados Unidos. Cuando digo la comunidad, quiero decir todos los padres, reunidos con las autoridades del colegio, colegios públicos, en donde he visto discusiones y votaciones a mano alzada, donde ganaba la postura de que en ese colegio había que implantar no solo la educación religiosa obligatoria, sino la educación cristiana obligatoria, cosa que es impensable para nosotros. Un colegio público
que te imponga, eso era antes. Eso ocurría, pero mucho antes de nuestra época. Sin embargo, esa es una discusión que está vigente hoy. Y entonces hablamos de aborto, hablamos de una cantidad de cuestiones que tienen que ver, como les decía, con los valores de fondo de esa sociedad. Pero son valores encontrados. Por eso ustedes habrán escuchado hablar mucho a Trump de la palabra woke. Woke, que si uno lo traduce quiere decir despertar, levantarse, pero en realidad hace referencia a una visión progresista que confronta con una visión tradicional de la sociedad y que está enraizada en los valores. Entonces, esto determina una suerte de batalla cultural, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar esa expresión y esta batalla cultural se da permanentemente. El 6 de enero del año 2021 yo era embajador en Washington y desde las ventanas de mi casa veía pasar grupos importantes de gente extraña, porque era gente rara que no de la Cámara Baja, que era Nancy Pelosi, la expresión del mundo woke, si se quiere, una legisladora del estado de California. Pero yo veía pasar esta muchedumbre y yo, como todos los estadounidenses, estábamos pegados al televisor viendo lo que pasaba. Y veíamos que estas multitudes llegaban al Congreso, entraban al Congreso y recorrían y se filmaban y buscaban a Pelosi o buscaban a otros senadores identificados con ella. La seguridad del Congreso hizo que no la encontraran ni a Nancy Pelosi ni a los legisladores, porque si no, no sabemos qué hubiera pasado. Pero hubo muertos, hubo heridos. Pero lo más importante, y por eso lo traigo a colación, es que ese día Estados Unidos percibió que la idea de excepcionalidad, los estadounidenses están convencidos, porque su país es único, que Estados Unidos es una nación excepcional, que tiene una misión que cumplir en el mundo. Entonces, de golpe se encontraban viendo en los televisores imágenes bueno, que uno podría ver en algún país africano o en algún país latinoamericano hace algunas décadas. Pero no estaba pasando en esos lugares remotos. Estaba pasando en la capital de los Estados Unidos. Estas hordas estaban tomando el Congreso con mucha violencia y desmintiendo de alguna, o por lo menos poniendo en cuestión esta noción de excepcionalidad que Estados Unidos tiene desde el mismo momento en que nace como país. Bueno, y trabajé les decía, un año con la administración de Trump, no tuvimos dificultades, fue una relación bastante normal, diría. No pasó nada ni demasiado bueno ni demasiado malo. Eh, Llega al gobierno el presidente Biden, ahí la relación mejoró, hubo más comunicación, hubo más intercambio, hubo más cooperación. Bueno, yo ya estaba acá cuando se produce la segunda victoria de Donald Trump, que asume su nuevo mandato en la Casa Blanca. Estados Unidos hoy, con la gestión de Trump, está viviendo algo así como una prueba de estrés. No sé si algunos de ustedes habrán hecho una prueba de estrés. Una prueba de estrés supone colocar al cuerpo de uno bajo presiones o bajo circunstancias extraordinarias, distintas de las cotidianas. Y lo que se hace es ver cómo el organismo de uno reacciona, sea el corazón, sea... Bueno, Estados Unidos hoy está viviendo una prueba de estrés, porque la victoria de Trump no ha significado la consolidación de un modelo, no ha implicado el triunfo de un bando sobre el otro, sino que ustedes habrán visto, cientos de miles de personas marcharon en Washington hace pocas semanas protestando contra la política del presidente Trump.
Y bueno, esto está verificándose hoy en ese país. Vemos un Donald Trump que, vean, venía en el auto mirando los tweets de Trump y esta mañana sacó un tweet que es significativo. Dice, el G2 pronto se va a volver a reunir. Que el presidente de los Estados Unidos hable del G2 es algo inédito, porque ellos eran G1. Era, después de la caída del muro de Berlín, en las últimas décadas, el sistema estadounidense se globalizó y pasamos a tener un mundo unipolar, en donde no había una potencia que confrontara, como lo hizo durante décadas, después de la Segunda Guerra, hasta 1989, la Unión Soviética. Sin embargo, cuando el presidente Trump habla hoy de el G2 se va a volver a reunir, está reconociendo el ascenso de China y la puesta en cuestión de la hegemonía americana, estadounidense, que seguramente este declino al que probablemente entre Estados Unidos, porque esas cosas naturalmente pasan, seguramente no se va a verificar ni en 2 meses, ni en 2 años, ni en 20 años. Son procesos muy largos, pero claramente hay una presencia de China en el escenario, en la arena política internacional, que ha encendido todas las luces de alarma en los Estados Unidos. Vean, yo estoy convencido de que la principal relación bilateral del mundo es el eje que va de Washington a Beijing y de Beijing a Washington. Compiten en todos los terrenos, pero a la vez, y a diferencia de lo que ocurría durante la Guerra Fría en los tiempos de la Unión Soviética, dependen cada uno del otro como nunca antes habían dependido de ninguno de los dos países. La intensidad del intercambio entre Estados Unidos y China es tan fuerte que nos hace difícil prever un resultado de esta contradicción. ¿Compiten en todos los terrenos? Sí. ¿Compiten por la hegemonía? Sí. Pero a la vez cada una de esas economías depende absoluta y crecientemente de la otra. Así que estamos asistiendo a un final abierto, ¿no? Eh, la gestión de Trump está poniendo en cuestión el orden institucional tradicional de los Estados Unidos. Trump, durante su primer y segundo mandato, fue capaz de construir una mayoría propia en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Esto quiere decir, hay 6 jueces claramente y políticamente identificados con el presidente, con el sector político del presidente, que le dan una mayoría de 6-3 en la Corte Suprema. Y ya hay un montón de fallos que han ido de alguna manera corroborando o confirmando, digamos, el rumbo que en algunas cuestiones, sobre todo en materia de derechos humanos, en aborto, por ejemplo, ha tomado la administración del presidente Trump. Donald Trump tiene mayoría propia en el Senado de los Estados Unidos y tiene mayoría propia en la Cámara de Diputados, en la Sala de Representantes en los Estados Unidos. Y los va a tener hasta el año que viene. El año que viene son las elecciones, van a ser las primeras elecciones de medio término, las que nosotros acabamos de vivir la semana pasada en la Argentina, van a tener lugar en noviembre del año que viene en Estados Unidos. Y allí no se sabe si vamos a asistir a un Congreso con una mayoría trumpista potenciada en las dos cámaras o por el contrario, con una mayoría opositora dentro de alguna de las dos, sino en las dos cámaras del Congreso. Por lo tanto, ya hoy Estados Unidos está entrando en la recta que los lleva a la elección de medio término. De todas maneras, Trump está desplegando una política exterior extraordinariamente vigorosa, está presente, está omnipresente, diría yo, en todas las latitudes, y a veces, muchas veces en una estrategia clara, ¿no? Cuando Trump hizo la campaña para ser presidente, dijo que iba a terminar con la guerra en Ucrania en 24 horas, y los meses pasan y no hay ni siquiera atisbos de que ese conflicto vaya a terminar. Ahora, la OCA también avanzó un par de casilleros con esta negociación que se puso en marcha
a raíz de la ocupación militar de la Franja de Gaza por parte del Estado de Israel. Pero como ustedes saben, la tregua se acaba de romper, entonces no sabemos qué es lo que va a pasar. Para ir redondeando un poquito, ¿no? No apartarme demasiado. La región, Estados Unidos y Trump. Cuando digo la región, quiero decir América Latina. Por lo que recién les conté, yo tuve la oportunidad de interactuar con 4 presidentes de los Estados Unidos. Mientras estaba designado en Nueva York, el presidente era George W. Bush. Y yo estuve en el nacimiento del G20 que se hizo en Washington, que era algo que no existía antes de noviembre del 2008. En noviembre del 2008, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ella participa de la primera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se hace, donde nace a nivel de jefes de Estado el G20, se hace en Washington en noviembre del 2008. El presidente era George Bush, George Bush hijo, ¿no? Pero después interactué con la gestión de Barack Obama, y después con la de Donald Trump, y después con la de Joe Biden. Y tengo que decir que nunca vi que la región de América Latina, en general, no digamos ya Argentina, ocupara un lugar destacado en la agenda exterior de los Estados Unidos. Esta noción de que del Río Bravo o Río Grande, según hablen del mismo río los mexicanos o los estadounidenses, para abajo, seguimos siendo concebidos como una suerte de patio trasero. Estados Unidos hasta ahora ha necesitado que no haya lío, porque las prioridades de la agenda exterior de Estados Unidos están puestas en otros lugares. Por lo tanto, lo que necesitamos es que no haya lío. Cuando hay lío y se enciende alguna luz de alerta, bueno, ahí intervenimos, ¿no? Ayer grabé un programa con el embajador de Chile. Y claro, estábamos hablando de esto y un ejemplo claro es 1973, donde Estados Unidos tuvo un rol activo en el golpe de Estado que devino en el gobierno de general Pinochet. ¿Y eso por qué fue? Y bueno, porque estaba la amenaza de un gobierno de izquierda que estaba coordinando acciones con los cubanos, había una amenaza y la aplastaron. Ahora, esta falta de relevancia en la agenda exterior de Estados Unidos reconoce otra excepción, y es cuando Estados Unidos detecta la actividad de jugadores extra hemisféricos en la región. Eso se llama China, eso se llama Rusia, eso se puede llamar Irán, ¿no? Entonces, cuando intervienen, cuando lo detectan, ahí se encienden luces de alarma, que normalmente pasan. Esto que estamos viviendo ahora, de este alto involucramiento de la Casa Blanca en la política doméstica de nuestro país, es algo inédito. Está como desnudando una nueva cara de Estados Unidos en lo que se refiere a su relación con América Latina. Una América Latina que está teniendo varios procesos electorales y que va a tener otros varios procesos electorales importantes el año que viene. Entonces, pareciera, bueno, esto fue dicho expresamente, el Scott Bessent le planteó al presidente Milei que una de las tareas es ponerle un freno a la expansión china en América Latina. O sea, pareciera que hay una preocupación renovada y potenciada por lo que pasa en lo que ya no es solamente el patio trasero, sino que es un territorio, una región que desde la visión de Estados Unidos debe seguir siendo un área tranquila para los Estados Unidos. Cierro con una anécdota. Desde que llegué en mi segundo mandato, tanto en la gestión Trump como en la gestión Biden, cada vez que visitaba a legisladores, senadores, diputados o miembros del gabinete de la administración, de cualquiera del gobierno de los dos, me hablaban de la base militar china en la Patagonia, ¿no? Con un tema relevante. Yo iba a ver si podíamos aumentar la cuota de limones para vender, o de tubos de acero, o de aluminio. Nuestras exportaciones o de uvas sin semilla, porque los gringos no comen uvas con semilla.
y me aparecía siempre la preocupación por la base militar china. En realidad, creo que todos sabemos de qué estamos hablando, hay una estación de observación del espacio profundo en la provincia de Neuquén, en una localidad llamada Bajada del Agrio, que surge de un convenio entre la Argentina y la República Popular China. En realidad no hay una en el país, hay dos estaciones de observación del espacio profundo en nuestro territorio. Uno, como dije recién, nace como consecuencia de un acuerdo entre la Argentina y China, y la otra, que es una base exactamente igual que la de Neuquén, se encuentra en la localidad de Malargüe, en la provincia de Mendoza. Esa base nace de un acuerdo entre la República Argentina y la Unión Europea. Las dos bases son necesarias porque en el hemisferio sur tiene que haber bases para, por ejemplo, para que China haya podido llegar al lado oscuro de la Luna. Hace falta una base, una estación de observación del espacio profundo en Oceanía, otra en Sudamérica, otra en algún lugar del hemisferio norte. Ahora, la preocupación solo se concentraba en la base militar china. Estos estaciones de observación del espacio profundo pueden cumplir un rol militar y sí, podrían, porque como detectan lo que pasa en el cielo, podrían potencialmente hacerlo, pero lo pueden hacer tanto los europeos, la NATO, como los chinos. Ahora, la preocupación era solamente China, y ahí vuelvo a lo que decía recién. No se le presta históricamente atención a la región, salvo que haya una actividad de jugadores extrahemisféricos dentro de la región, en este caso China. Cierro con la anécdota, me estoy extendiendo. Un día lo llamo, cansado ya de esto, llamo a Buenos Aires, hablo con el secretario de Ciencia y Tecnología, que en ese momento era Daniel Filmus. Le digo, Daniel, ¿has visitado la estación de Neuquén? Me dice, no, pero quiero ir. Entonces le dije, bueno, mira, te propongo algo. Cuando vayas, avísame que yo quiero ir de incógnita en tu viaje. Quiero visitar yo la estación, la base. ¿Por qué? Porque quiero sacar fotos, quiero grabar, quiero abrir todas las puertas, quiero recorrerla toda, quiero tener mi pequeño archivo que me dé una cierta autoridad para poder después explicar en Estados Unidos este tema que recurrentemente me aparece. A las pocas semanas me llama Daniel, me dice, vamos a viajar en 10 días. Así que me tomé un avión, aterricé en Ezeiza, me fui a Aeroparque, tomamos otro vuelo, aterrizamos en Neuquén, nos buscó una Traffic que nos llevó unas 4 horas hasta Bajada del Agrio, y hasta que llegamos a la base militar china. Lo digo entre comillas, ¿no? Claro, mi primera sorpresa fue que no había soldados uniformados chinos custodiando el perímetro En realidad no había nadie. Tuvimos que empezar a tocar bocina para que viniera un paisano, yo me crié en Neuquén, un paisano neuquino, que es un gaucho distinto, ¿es? Abrirnos la tranquera. Ingresamos a la base y hicimos eso, tuvimos un día entero, recorrimos todo, subí a la antena que tiene 30 metros de altura, hablé con los científicos chinos que trabajan ahí, hablé con los científicos argentinos que trabajan ahí, pude ver que la tecnología que tienen, tecnología IBM, por ejemplo, eh, me volví contento, filmé, grabé, tomé nota, saqué fotos, vuelvo a Estados Unidos. Digo, al nexo nuestro con la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, que me inviten a una reunión para hablar de esto. Es un tema que voy a la reunión, hablo, explico todo, muestro todo, termino la charla y no convencí a nadie. ¿Por qué? Porque ellos saben que es una base militar china. Parten de esa idea y no hay información que les haga, porque hay una posición tomada, ¿no? Así que, bueno, eso sí es una anécdota que a mí me gusta contar porque grafica claramente lo que está pasando, sí, lo que pasa, cuáles son las percepciones. Porque en el fondo lo que hay es una competencia feroz entre una potencia ascendente y otra potencia, no me animo a decir declinante, una potencia cuestionada. Que hoy Trump, cuando dice el G2 existe, que fue lo que dijo esta mañana,
está reconociendo este declino, que no sabemos si va a ser un declino definitivo, no sabemos si esto es Atenas contra Esparta. No está claro, pero sabemos que se está viviendo esta tensión. Bueno, Jorge, te puedo hacer una pregunta. paro acá y pasamos a trabajar Hacemos, sobre lo que todos ustedes quieran hacer. hacemos una pregunta y también abrimos al público para aquellos que quieren hacer una pregunta a él. Mi pregunta es muy concisa. ¿Cómo hacemos ahora que, bueno, estamos en un contexto de un abandono total de una política nacional, política exterior nacional, subordinados a las políticas exteriores de otros estados? ¿Cómo haríamos en un futuro, al reasumir el control de nuestras relaciones exteriores, eh, poder evaluar una política exterior independiente que entienda el lugar, situación, geografía de la República Argentina, sus condiciones subjetivas respecto de esta disputa Atenas-Esparta, Cartago-Roma, potencia declinante, potencia ascendente? ¿Cómo adoptaría usted una política exterior de la República Argentina independiente en este marco de situación internacional? Lo primero que yo diría es, ojo al piojo, que el 50% de la ciudadanía en la Argentina está respaldando la política exterior que está llevando adelante la gestión del presidente Milei. Esto está pasando. Esto está pasando. Sí, creo que hay que dar un debate. La Argentina necesita multiplicar vínculos, no achicar el número de vínculos. Países como la Argentina necesitan multiplicar vínculos. Por eso yo no entiendo y no comparto la primera decisión de política exterior que tomó el presidente Milei cuando asumió, que fue la de renunciar a la invitación y avanzada negociación que la Argentina había venido llevando adelante para incorporarse al bloque de los BRICS. Los BRICS no son una organización, son un foro. No, los BRICS no tienen un reglamento, no tienen un presidente, es un ámbito. Ahora, si es verdad que Argentina necesita multiplicar vínculos, la política exterior correcta era incorporarse a los BRICS. Entre otras cosas porque esa realidad, la de los países que la conforman, es una realidad que está en crecimiento. Son países cada día más poderosos en la Argentina. La opción de Argentina fue cerrar esa puerta, que estaba abierta, y yo no sé cuándo se va a poder volver a abrir, cerrar esa puerta y elegir una política de alineamiento automático con Estados Unidos. Ayer se votó en la Asamblea General de Naciones Unidas, nuevamente, ya la vez pasada, eso creo que le costó el puesto a Mondino, se votó nuevamente una resolución que yo he votado los 5 años que estuve en Naciones Unidas, pero no solamente yo, los embajadores de Macri y los embajadores de las dictaduras y los embajadores de todos los presidentes, porque es una tradición argentina, hemos votado en contra del embargo, el bloqueo que países poderosos pueden realizar sobre países menos poderosos. Desentendámonos de la ideología de los países, ¿no? Es un principio. Bueno, ayer se votó y sobre 193 países, solamente 7 acompañaron a Estados Unidos. Estados Unidos, Israel, Argentina, algunas islas pequeñas, Paraguay, 7. 7 sobre 193, rompiendo una tradición de décadas de la política exterior de la Argentina, ¿no? Pero bueno, yo insisto con que hay que mirar la realidad también. Nos gobierna al frente del Poder Ejecutivo, está el presidente Javier Milei, que hizo campañas declarándose a sí mismo admirador de Margaret Thatcher. Y ahora hizo campaña en una alineación explícita con el Tesoro comprando bonos y comprando pesos en el marco de algo que es obvio que era un involucramiento en el proceso electoral doméstico de la Argentina. Entonces, hay que tener en cuenta que esta política tiene respaldo. No es una política que un grupo de generales trasnochados le esté imponiendo a la Argentina. Por lo tanto, me parece a mí que lo que tenemos que hacer es abrir el debate sobre estas cuestiones. Abrir el debate, hablar mucho sobre esto, porque en definitiva lo que tenemos que encontrar
La política exterior es útil en la medida que atiende el interés nacional, no el interés ideológico de alguno de los polos del mundo, el interés nacional. En la medida en que nosotros no veamos eso con claridad, no vamos a poder definir una política exterior coherente. Y la verdad es que la política exterior no está siendo tratada por los partidos políticos en Argentina con seriedad, ni por parte del partido que gobierna, ni por parte de los partidos de la oposición. ¿Se acuerdan cuando recién les comentaba que llegué a Naciones Unidas y me encontré con un mundo que yo, después de 20 años de ser legislador, no entendía? Bueno, en el mundo están pasando cosas y requieren que la agenda exterior de la Argentina se acomode a la demanda de la realidad. Porque si uno no se acomoda a la demanda de la realidad les pasa por encima. Así que esa es la visión que tengo sobre este tema. Jorge, bueno, estamos en el Colegio de la Abogacía y comentaste antes la temática de la institucionalidad. Y respecto del gobierno actual de Estados Unidos, a mí me interesa preguntarte, a vos que fuiste testigo privilegiado de distintas administraciones, eh, ¿cómo ves la Corte Suprema? Que ya algo dijiste, Ujú. pero hay varios temas durante este actual gobierno de Trump en donde la Corte Suprema intervino, creo que en función del lugar donde estamos, me parece un tema de interés. Y por otro lado, vinculado, el tema de la institucionalidad, de la diferencia que podemos hacer entre Estado y gobierno, que a veces el Estado uno lo ve como algo permanente y el gobierno como algo temporal. Eso pasa acá y pasa en Estados Unidos en este mismo momento, en donde uno se pregunta eh, cómo puede ser esta dinámica entre un gobierno actual de Estados Unidos que piensa que tiene que atacar al Estado profundo, ¿no? Esta es la metáfora que utilizan, que es el Estado, que no es otra cosa quizá que el Estado permanente, y que tiene que atacarlo desde la base del gobierno actual, que él detenta. Entonces, ¿cómo funciona esta dinámica actualmente en los Estados Unidos, en tu mirada, y cómo ha funcionado en gobiernos anteriores, ¿no? Esta presencia permanente que ellos llaman el Estado profundo. Bueno, yendo a la primera parte de tu pregunta, yo les dije que la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene 9 jueces, 6 están identificados con la administración del presidente Trump, 3 no. Y eso se verifica en los fallos. Porque en Estados Unidos es más transparente. Los partidos y los gobiernos pelean para poder nombrar jueces que después atiendan el interés del gobierno. Y Trump nunca lo ocultó. Por eso se dedicó cada vez que pudo, a colocar jueces que fueran afines con los postulados de su sector político. ¿No? Es un sector político en realidad que no es novedoso. En la década del 90, en los años de Bill Clinton como presidente, en el año 95 ganó en las elecciones de medio término, siendo el presidente de los Estados Unidos un demócrata, ganó las elecciones de medio término el Partido Republicano, pero la ganó de modo avasallante. Esto hizo que el jefe del bloque de la oposición, o sea, del Partido Republicano, que se llamaba Newton Gingrich, los más grandes por ahí les suena el nombre porque ocupó mucho centimetraje en los medios. Newton Gingrich se convierte en el presidente de la Cámara de Diputados, de la Sala de Representantes. Y desde ahí se dedica a hostigar con políticas muy de derecha, muy firmes, muy tradicionalistas, a cuestionar la gestión del presidente demócrata. Bueno, Gingrich pasa a la historia, pero en paralelo se gesta algo que se llamó el Tea Party. El Tea Party que reconoce a los actuales ideólogos del MAGA, del Make America Great Again, del movimiento de Donald Trump, ya eran parte del Tea Party, ¿no? El Tea Party continúa su evolución con políticas radicales de derecha hasta que llega Donald Trump. Donald Trump, que era un aportante del Partido Demócrata y que un día dijo, quiero ser presidente de los Estados Unidos, y analizó cuál camino le era más conveniente para poder cumplir el objetivo. Y llegó a la conclusión que era el Partido Demócrata.
y entonces se involucró en la interna del Partido Demócrata contra todos los pronósticos, ganó las elecciones internas y después contra todos los pronósticos ganó las elecciones generales, ¿no? ¿Perdón? Republicano. ¿Qué dije? De momento. Sí, sí. Ah, Ahí incorpora, perdón, claro, Justo. del Partido Republicano. Perdón. ahí incorpora Steve Bannon también. Bueno, Bannon ya viene trabajando en el Tea Party, es uno de los ideólogos del Tea Party. Hay una organización que se llama The Heritage Foundation, cuyo presidente estuvo el año pasado acá, este año estuvo acá, perdón, yo estuve almorzando con él. El Heritage Foundation es el que diseñó el plan de gobierno del presidente Trump. Ahora, era tan extrema la plataforma que tomó un nombre, se llamaba Proyecto 2025, tan extrema que si ustedes miran los últimos meses de la campaña de Trump, en la campaña presidencial, él se desvincula del Proyecto 2025 de la Heritage Foundation y dice, no, no, ese tema es de ellos, no es mi plataforma de gobierno, porque era demasiado radical, demasiado de derecha. Bueno, la Heritage Foundation no solamente hoy está instalada en el corazón del gobierno de Trump, ha tenido que ver con la designación de la mayoría de los decisores de la administración de Trump. Y les contaba, estuve con el presidente de la Heritage Foundation hace unos meses acá en Buenos Aires, porque están de gira, llevando la buena nueva, el nuevo mensaje de la administración Trump por el mundo, ¿no? Entonces, volviendo a la Corte viene convalidando una buena parte de las políticas de Donald Trump que históricamente no convalidaba. Por ejemplo, el aborto. Se ha roto con décadas de tradición en la materia, más allá de la posición que cada uno de nosotros pueda tener con relación a este o cualquier otro de los temas. Lo cierto es que hay un giro radical de parte de la Corte que solamente se explica a partir de la relación numérica el 6-3 que recién les mencionaba. Ahora, es una corte que además hay algunas cosas que no le deja pasar a Trump. Cuando Trump, por ejemplo, sale a descalificar a un juez del estado que sea por alguna medida que toma con relación a alguna de sus arbitrarias decisiones, la corte le pone un límite y le dice, no, presidente, no es así. El Poder Judicial, porque en definitiva lo que está haciendo es decir, nosotros prevalecemos. El Poder Judicial le pone límites al Poder Ejecutivo. Ahora, le pone límites en las cuestiones que afectan la competencia o la fortaleza del Poder Judicial, pero no en las definiciones ideológicas, porque, insisto, el movimiento, o el trumpismo ha logrado construir una mayoría de 6-3 en el marco de una discusión pública donde todo el mundo sabía que se peleaban lugares por los jueces de la Corte. No es una discusión como la que se da en Argentina, que se pretende esconder, y hablamos todo el tiempo de la independencia del Poder Judicial. Ahí es bastante más descarnada, bastante más claro. Yo quiero tener más jueces en la Corte porque quiero asegurar que la Corte no se convierta en obstáculo cuando yo tenga que tomar decisiones. Primera parte. Segunda parte, Institucionalidad, Estado, Gobierno. bueno, ese es un debate que se está dando. ¿Tiene el gobierno de Trump legitimidad para torcer tradiciones en política exterior y en política doméstica, políticas de Estado que han atravesado a gestiones republicanas y demócratas, cambiarlas por una mayoría circunstancial que tienen en Estados Unidos? Yendo a tu pregunta, ¿puede el gobierno modificar políticas de Estado porque circunstancialmente se le da la posibilidad? Bueno, eso está haciendo Trump. Eso está pasando en la Argentina. Lo que no sabemos es qué va a pasar después que Trump deje de ser presidente. ¿Vamos a volver todo para atrás? ¿Qué va a pasar después? Políticas como la de la cuestión Malvinas, por ejemplo, o las posiciones con relación a la injerencia de los estados poderosos sobre las naciones más débiles. ¿Qué va a pasar después de Milei? ¿Volvemos a como éramos antes? ¿Va a haber una nueva síntesis? A mí me parece que los gobiernos, cuando se trata de políticas de Estado,
debieran consensuar los giros que se pretendan dar. Yo necesito que quien me va a suceder más tarde, más temprano, comparta conmigo una definición que afecta al Estado, no a mi gestión. Bueno, eso no está pasando más. Eso en Estados Unidos no pasa acá, y es peligroso, porque la verdad es que no sabemos quién va a suceder a Trump. Ni siquiera sabemos si no va a ser Trump el que va a suceder a Trump. Ustedes me dirán, no, pero hay una enmienda de la Constitución que claramente prohíbe que un presidente de Estados Unidos pueda ejercer más de 2 mandatos, seguidos o discontinuados. No puede tener más de 2 mandatos. La Constitución es clarísima. Ahora, hay una especulación en Estados Unidos. ¿Qué pasa si la Corte Suprema interpreta de otra manera la enmienda constitucional? ¿Sería el ámbito adecuado para interpretar las normas de la Constitución? Sí, lo sería. ¿Pero hay condiciones políticas? Sí, tiene 6/9. Lo que no sabemos es si hay condiciones atmosféricas, digamos, si la sociedad va a resistir una movida así. Pero ustedes habrán visto que la semana pasada no, dijo lo contrario, dijo, parece que voy a tener que conformarme con 2 mandatos. Pero desde que asumió viene sugiriendo indirectamente que él podría continuar al frente del gobierno después de concluir su segundo mandato. Entonces ahí, si fuera esa la jugada de semejante audacia, la mayoría en la Corte Suprema convalidaría o no, pero en principio podría convalidar una interpretación distinta de la enmienda que limita a 2 mandatos seguidos o discontinuados, a 2 mandatos al presidente de los Estados Unidos. Como ustedes saben, hubo un presidente que gobernó 4 mandatos, que fue Roosevelt. Después de eso se estableció la cláusula, volviendo al espíritu de Washington. Washington podría haber sido, y en realidad se pretendía que asumiera un tercer mandato, y él dijo, no, tienen que ser solo 2. Y sin que hubiera una enmienda constitucional, desde Washington hasta Roosevelt, los presidentes nunca duraron más de 2 mandatos. Era como una norma aceptada por todos. Pero bueno, cuando se produjo durante la guerra el caso de Roosevelt, después de él se hizo una enmienda constitucional. Se modifica la Constitución y se establece con claridad algo que siempre había estado vigente en realidad en la sociedad norteamericana, que era la limitación a 2 mandatos. Pero bueno, ahí así son las cosas, ¿no? Bueno, perfecto. ¿Les parece si abrimos el escenario para una pregunta de una persona del público? Allá, no sé si estos micrófonos funcionan. Sí, sí, sí. Sí, mi consulta es con respecto a cómo ve la política exterior de Estados Unidos con Rusia y por qué piensa que fracasó Trump pactando con Putin el fin de la guerra. Bueno, a ver, el presidente Trump fue acusado formalmente en los tribunales estadounidenses por connivencia con sectores del gobierno de Vladimir Putin en la campaña electoral anterior. Fue procesado por eso. Yo creo que Trump es menos vivo de lo que él cree que es, ¿no? Para decirlo, porque él realmente que está logrando muchas cosas, él me parece a mí que subestimó la entidad del conflicto con Rusia. Porque Putin, que fue un agente de la KGB, que hace muchos años que gobierna, en realidad él tiene la visión de la madre Rusia, la visión imperial de Rusia. Y eso no está sujeto a una negociación política. Entonces, cuando Rusia decide cruzar las fronteras con Ucrania, ya lo hizo en el 2014 y continuó la operación militar hace un par de años, lo que está haciendo es respondiendo al intento de la OTAN de incorporar países que son linderos de Rusia. Eso supone una amenaza para la seguridad nacional rusa. Entonces dice, no lo vamos a tolerar.
Entonces hay un choque de voluntades ahí, hay un contexto geopolítico particular, porque Trump se está desprendiendo del compromiso histórico que tiene con Europa y está poniendo en seria cuestión la seguridad de Europa a partir del financiamiento de la OTAN. Eh, y entonces la política de contención de Rusia le está resultando mucho más complicada de lo que ellos se imaginaban, y me consta que creían que era mucho más sencillo llevar adelante una operación de paz a partir de ligeramente decir, bueno, que Ucrania ceda una parte del territorio y que la OTAN le garantice que no va a haber eh, bases que no va a haber bases en la zona de influencia. Eh, Ahora, hay otro costado que tenemos que mirar y donde le está yendo bien a Trump. Vean, en inglés hay algunas palabras que no tienen traducción al español. Por ejemplo, si yo digo starvation, o to starve, que es el verbo, eso quiere decir morirse de hambre. Pero nosotros no tenemos una palabra que describa el proceso de morirse de hambre, ¿no? Eso sí. Y tienen otra palabra que es muy interesante y que vamos a analizar, que es weaponization. Weapon es arma. Weaponization es un proceso por medio del cual uno convierte algo en un arma, ¿no? Si yo le parto la jarra en la cabeza a Gabriel, estoy weaponization la jarra. Bueno, Estados Unidos está implementando una política de aranceles que supone utilizar los aranceles como arma, como herramienta de presión política. Pero no solamente para mejorar los términos de la relación comercial entre los países. Porque Trump le manda una carta al presidente Lula y le dice, te voy a poner 50% de incremento en las exportaciones de Brasil a Estados Unidos, a menos que liberen a Bolsonaro. No es a menos que vos me bajes impuestos, no, a menos que liberes a Bolsonaro. O le dice a Narendra Modi, el primer ministro de la India, te pongo 50% de aranceles hasta que dejes de comprarle petróleo a los rusos, ¿no? Convierte los aranceles, o le dice a Claudia Sheinbaum en México, te pongo 50% de aranceles, salvo que me ayudes a efectivizar el muro e impedir que los migrantes que vienen de todo América Central, pero que atraviesan caminando México para meterse en mi país, salvo que me ayudes a hacer. Entonces, eso es weaponization, eso es utilizar como herramienta de presión política la política de aranceles desde una posición claramente firme, fuerte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra novedad de la política internacional. No es que no haya habido históricamente utilización de herramientas de este tipo para provocar decisiones políticas, pero ahora se está haciendo de modo impúdico, de modo absolutamente transparente. Es política de Estado en los Estados Unidos llevar adelante esta campaña que empezó el 2 de abril de este año con lo que Donald Trump definió como The Liberation Tariffs Day, el día de la liberación de las tarifas. A partir de ahí entró y no le está yendo mal, no le está yendo mal. Entonces yo concluiría esto de la política exterior de Trump diciendo, me parece a mí que estamos en presencia de una nueva política hacia la región, en donde Estados Unidos va a tener mucho más presencia de la que históricamente ha tenido, pero no solamente para que no pase nada, sino para ponerle límites al desembarco de G2, dijo esta mañana, G2, al desembarco del otro en la región. Y hay algunas cuestiones que son alarmantes para ellos. El puerto de Chancay en Perú va a ser es la infraestructura más grande del mundo y está puesta en las costas del Pacífico para vincularse con el Oriente, no para vincularse con Europa, ¿no? Y todos los países de la región van a terminar usando ese puerto.
y ese puerto está en manos chinas. O cuando dice, voy a tomar, si es necesario, el canal de Panamá. ¿Y por qué? Y bueno, porque había una compañía china que controlaba el puerto de acceso al canal y una compañía china que controlaba el puerto de acceso, el puerto de salida al canal. ¿Y hoy qué pasó? Acá no le fue mal. BlackRock, el fondo buitre, el fondo eh, ¿cómo se llama? Fondo de inversión, ahora controla los dos puertos. O sea, logró desplazar a los capitales chinos de los puertos de ingreso y de salida del Canal de Panamá. Y cuando plantea Groenlandia, tendría que ser de Estados Unidos, está planteando una cuestión de seguridad nacional. Si uno lo mira en el mapa, bueno, no es irrazonable, está tan lejos Europa. de una punta como de la otra. Pero, o cuando dice Canadá tiene que... Y estas contradicciones que tiene Canadá, Donald Trump es el verdadero padre de la victoria del Partido Liberal que iba a perder las elecciones, en Canadá y se puso a jorobar con la provincia número 51, el estado número 51 de la Unión, generó una reacción de corte nacional, no diría nacionalista, pero generó una movilización en Canadá. Y entonces el presidente, que terminó del peor modo su gestión, con índice de impopularidad altísimo, que era Trudeau, su partido naturalmente perdía las elecciones, todas las encuestas lo señalaban y abrumadoramente, y ganó las elecciones. Y la ganó como una reacción a la política que estaba y a los dichos que estaba utilizando Donald Trump con relación a Canadá. O sea que todo tiene consecuencias. Entonces, uno en la política exterior, para redondear, de los Estados Unidos, ve claros y oscuros, ve avances en las posiciones que se proponen, o sea, coronación exitosa de algunas estrategias y derrota e insuficiencia en otras. Yo terminaría diciendo, hay un escritor portugués que ganó el Premio Nobel de Literatura, que se llama José Saramago. Saramago escribió un libro que se llama El hombre duplicado, y en ese libro yo me encontré con una frase maravillosa, que probablemente sea el título del próximo libro que estoy preparando sobre política internacional. La frase dice, el caos es un orden por descifrar. A mí me parece maravillosa esa frase porque hoy estamos viviendo en un mundo de aparente caos y no nos damos cuenta en realidad que el orden que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial ha llegado a su fin, que hay un nuevo orden que se está empezando a expresar, pero que no alcanzamos a visualizar, no alcanzamos a ver cómo es. Pero cuando hay un terremoto, con el terremoto se mueven las paredes, se caen las casas, pero eso es nada más que la consecuencia de movimientos que se están verificando abajo de la corteza terrestre. Movimientos profundos, choques de bloques, masas, cosas que no se ven y nosotros solamente percibimos las consecuencias cuando vemos el terremoto. Bueno, el caos es un orden por descifrar. Hay una lógica en lo que está pasando que yo no sé explicar, pero que nadie sabe explicar. Por eso hay que estar tan atentos a lo que pasa en materia de política internacional, porque estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo orden que no sabemos cómo va a ser. En ese nuevo orden, la Argentina tiene que tener un destino y la región tiene que tener un destino. Y vinculo la palabra región con Argentina, porque no hay destino posible para la Argentina si no es con otros. Si no es con otros. Nuestro destino, el interés nacional, no puede pasar por la subordinación a la estrategia de otro país. ¿Por qué? Porque ese otro país atiende su interés nacional, no mi interés nacional. Por lo tanto, me voy a ver favorecido cuando les convenga, pero cuando deje de convenir no me voy a ver más favorecido. Por eso digo que la Argentina tendría que tener un marco, un ámbito de países afines, con los cuales poder tener una voz para expresarse en esta etapa que se está abriendo, que no sabemos cómo va a ser, pero que indudablemente nos va a demandar a todos de la toma de posiciones y sobre todo en la definición del rol a jugar. Bueno, yo pararía acá todo. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias a todos.
Agradecemos al doctor Argüello por haber venido. Volvemos a reiterar los agradecimientos a las autoridades del colegio, a todos los presentes. Ha sido una jornada más que esclarecedora para todos nosotros y continuamos en esa línea de poder descifrar el mundo por venir a los efectos de encontrar el destino argentino. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos.